En el año 33 de C. Jerusalén no era una ciudad en calma, sino un corazón palpitante donde convergían la fe, la historia y la expectativa. Durante la semana de la Pascua, aquella ciudad sagrada se transformaba radicalmente. Su población habitual, que en tiempos normales oscilaba entre decenas de miles de habitantes, se multiplicaba de manera extraordinaria con la llegada de peregrinos provenientes de todos los rincones del mundo conocido, desde Galilea y la Decápolis, desde Egipto, Babilonia e incluso desde Roma. Familias enteras emprendían largos viajes impulsadas por el mandato ancestral de celebrar la Pascua en el lugar que el Señor había elegido, y al hacerlo, convertían Jerusalén en un escenario vibrante, cargado de significado espiritual. Las estrechas calles de piedra caliza se llenaban hasta desbordarse. El sonido de múltiples lenguas se entremezclaba con el balido de los corderos destinados al sacrificio, con el murmullo constante de oraciones y con los cantos de los salmos que los peregrinos entonaban mientras ascendían hacia el templo. El aire estaba impregnado de aromas intensos, el pan sin levadura recién horneado, las hierbas amargas que recordaban la esclavitud en Egipto, el incienso que se elevaba desde los atrios sagrados y el humo continuo de los sacrificios que ascendía hacia el cielo como una señal visible de la devoción del pueblo. El templo, reconstruido con magnificencia por Herodes el Grande, dominaba la ciudad como el centro absoluto de la vida religiosa. Sus enormes bloques de piedra y sus revestimientos de mármol blanco y oro reflejaban la luz del sol con un resplandor casi cegador, visible desde kilómetros de distancia. Allí, los sacerdotes trabajaban sin descanso, organizados en turnos para atender el flujo incesante de ofrendas. Miles de corderos eran sacrificados siguiendo las prescripciones de la ley, en un ritmo que hablaba tanto de la fidelidad del pueblo como de la repetición interminable de un sistema que apuntaba hacia algo aún no revelado completamente. Pero más allá de la actividad visible, Jerusalén estaba envuelta en una tensión profunda, casi eléctrica. No era solo una fiesta religiosa, era un momento cargado de memoria colectiva y de esperanza. Cada familia que celebraba la Pascua revivía la liberación de Egipto como si fuera propia, recordando que Dios había intervenido en la historia para rescatar a su pueblo. Y esa memoria alimentaba una expectativa. Si Dios había liberado en el pasado, podía hacerlo de nuevo. Bajo el dominio romano, esa esperanza adquiría un matiz político inevitable. Muchos anhelaban la llegada de un Mesías que restaurara la independencia de Israel, que expulsara a los opresores y devolviera la gloria al pueblo elegido. Las conversaciones en los mercados, en las casas y en los patios del templo estaban impregnadas de esa expectativa. ¿Sería este el tiempo? ¿Aparecería finalmente el ungido prometido? Era en medio de ese escenario, saturado de fe, historia, opresión y esperanza, donde Jesús de Nazaret caminaba. Mientras la ciudad se agitaba con preguntas y anhelos, él se movía con una serenidad que contrastaba profundamente con el ambiente que lo rodeaba. Porque, a diferencia de todos los demás, él sabía que aquella Pascua no sería como las anteriores. Sabía que no era solo una conmemoración, sino el cumplimiento. Jerusalén, sin comprenderlo del todo, se encontraba al borde del momento más decisivo de su historia. El Jueves Santo del año 33 d.C. no fue simplemente una celebración más dentro del calendario religioso de Israel. Fue el punto de convergencia hacia el cual habían estado señalando todas las Pascuas anteriores desde los días de Moisés. Durante siglos, el pueblo había obedecido fielmente las instrucciones dadas en el Éxodo: tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo al atardecer, marcar con su sangre y compartir su carne en una cena cargada de memoria. Cada generación había repetido ese acto, año tras año, como una conmemoración viva de la liberación de Egipto. Pero lo que muchos no alcanzaban a comprender plenamente era que ese ritual no era solo memoria, sino también profecía en forma de símbolo, una sombra que anticipaba una realidad mucho mayor. Aquella noche en Jerusalén,
Esa sombra estaba a punto de ceder su lugar al cumplimiento definitivo. Jesús no se reunió con sus discípulos para celebrar simplemente el pasado. Se sentó a la mesa sabiendo que él mismo era el significado último de todo lo que la Pascua representaba. Cada elemento de la cena, el pan sin levadura, las copas de vino, las palabras pronunciadas, estaba cargado de una historia antigua, pero también de una intención divina que ahora alcanzaba su clímax. Lo que había sido figura, ahora se convertía en cuerpo. Lo que había sido símbolo, ahora se hacía realidad. La promesa que había comenzado con Abraham, que había sido reafirmada en Moisés, cantada en los salmos de David y anunciada con fuerza por los profetas como Isaías y Jeremías, encontraba en esa noche su cumplimiento más profundo. El Cordero Pascual, que durante siglos había sido sacrificado para recordar una liberación temporal, apuntaba en realidad hacia un sacrificio eterno. La sangre que protegía a los hogares en Egipto prefiguraba una sangre que no solo cubriría, sino que quitaría el pecado de manera definitiva. La liberación de la esclavitud física era una imagen de una liberación mucho más radical, la del pecado, la muerte y la separación de Dios. Jesús, consciente de todo esto, transformó la cena desde dentro. Cuando tomó el pan y lo partió, no estaba simplemente repitiendo una tradición. Estaba revelando el misterio oculto desde la fundación del mundo. Cuando habló de su cuerpo y de su sangre, estaba reinterpretando toda la historia de Israel en torno a su propia persona. Él era el verdadero Cordero, el cumplimiento perfecto de cada sacrificio, la respuesta a cada promesa. En ese instante, la historia dejó de ser una sucesión de anticipaciones y se convirtió en presencia. El Jueves Santo, por tanto, no fue un evento aislado, sino el cumplimiento exacto de un diseño divino que había sido tejido a lo largo de siglos. Nada fue accidental, nada improvisado. Cada detalle, cada palabra, cada gesto formaba parte de una narrativa mayor que Dios había estado escribiendo desde el principio. Y en esa noche, en ese aposento alto de Jerusalén, la redención dejó de ser una promesa futura para convertirse en una realidad inminente. Para comprender con precisión lo que ocurrió en el Jueves Santo, es indispensable entrar en la manera en que el mundo judío del primer siglo entendía el tiempo, porque su forma de contar los días es radicalmente distinta a la nuestra. En la tradición que heredamos del mundo romano, el día comienza al amanecer o a la medianoche. Sin embargo, en la cosmovisión hebrea, el día iniciaba al atardecer, con la aparición de las primeras estrellas. Este detalle, que a primera vista puede parecer menor, es en realidad una clave fundamental para reconstruir correctamente la secuencia de los acontecimientos de la Última Cena, la Pascua y las horas que siguieron. Según este modo de medir el tiempo, lo que nosotros llamaríamos jueves por la noche, en realidad ya pertenecía al nuevo día. Es decir, cuando el sol se ocultaba el miércoles y comenzaba la noche, para los judíos ya había comenzado el jueves. Por lo tanto, la cena que Jesús compartió con sus discípulos no fue simplemente una comida nocturna dentro de un mismo día, sino el inicio mismo del día pascual, tal como lo establecía la ley en Éxodo 12. El cordero era sacrificado al final de la tarde y consumido durante la noche, dentro de ese mismo día que había comenzado al caer el sol. Esta comprensión cambia completamente la forma en que leemos los relatos evangélicos. Permite ver que no hay contradicción, sino una coherencia profunda entre el calendario judío, las prácticas del templo y los actos de Jesús. La Última Cena no fue un evento desconectado de la Pascua, sino su cumplimiento exacto en el tiempo señalado. Cada momento ocurrió con una precisión que refleja no solo un orden ritual, sino un diseño divino. Entender esto nos permite apreciar que nada fue improvisado. La cronología del Jueves Santo está alineada con siglos de tradición y con las instrucciones dadas por Dios mismo. El tiempo, en este contexto, no es solo una medida, sino un escenario cuidadosamente dispuesto donde la historia de la salvación se despliega con una exactitud que revela propósito, intención y cumplimiento. La preparación de la Pascua en el Jerusalén del año 33 d.C. no era un acto improvisado,
sino un proceso cuidadosamente estructurado que requería tiempo, conocimiento ritual y una coordinación precisa. Aquella mañana del jueves, mientras la ciudad se llenaba de actividad y los peregrinos se movían entre el templo y los mercados, los discípulos se acercaron a Jesús con una pregunta concreta. ¿Dónde querían que prepararan la cena pascual? La respuesta de Jesús, como en tantas otras ocasiones, fue al mismo tiempo práctica y profundamente significativa. Envió a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, con instrucciones que parecían enigmáticas. Debían entrar en la ciudad y allí encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua. Debían seguirlo hasta la casa a la que entrara y decir al dueño que el maestro preguntaba por el aposento donde comería la Pascua con sus discípulos. En el contexto cultural del primer siglo, este detalle era extraordinario. Llevar un cántaro de agua era una tarea típicamente femenina. Por lo tanto, un hombre realizando esa acción se convertía en una señal fácilmente reconocible en medio de la multitud. Jesús no estaba improvisando, estaba guiando a sus discípulos con una precisión que revelaba control sobre cada detalle de lo que estaba por suceder. Pedro y Juan obedecieron, y todo ocurrió tal como Jesús lo había descrito. Una vez dentro de la casa, comenzaron la preparación de la cena pascual, un proceso que implicaba varias etapas fundamentales. Primero, debían adquirir el cordero sin defecto, llevarlo al templo para su sacrificio conforme a la ley y participar en el ritual en el que la sangre era recogida y ofrecida en el altar por los sacerdotes. Luego, el animal debía ser preparado cuidadosamente, asado al fuego, siguiendo las prescripciones establecidas en el libro del Éxodo. Pero el cordero no era el único elemento. También debían preparar el pan sin levadura, símbolo de la prisa con la que Israel había salido de Egipto, y las hierbas amargas que recordaban la dureza de la esclavitud. A esto se sumaba el vino, distribuido en varias copas a lo largo de la cena, y la mezcla de frutas, nueces y especias, conocida como charoset, que evocaba el mortero utilizado por los hebreos en su tiempo de opresión. Cada elemento tenía un significado. Cada gesto formaba parte de una liturgia que conectaba el presente con el pasado y con la esperanza futura. El lugar donde todo esto ocurrió es conocido como el cenáculo, el aposento alto. No era un espacio cualquiera, sino una sala amplia en el piso superior de una casa, probablemente perteneciente a una familia acomodada de Jerusalén. Este tipo de habitación, llamado anagaión en griego, estaba diseñado para banquetes y reuniones importantes. Allí, los comensales se recostaban alrededor de una mesa baja, en una disposición conocida como triclinium, que reflejaba una costumbre adoptada del mundo greco-romano, pero integrada en la práctica judía como símbolo de libertad. Se comía recostado porque ya no se era esclavo. Ese aposento alto se convirtió en el escenario sagrado de una de las noches más decisivas de la historia. Las paredes que rodeaban a Jesús y a sus discípulos fueron testigo de palabras que transformarían el sentido de la Pascua para siempre. En ese espacio preparado con tanto cuidado, la historia de Israel y el propósito eterno de Dios convergieron en un momento único. Lo que comenzó como una preparación ritual culminaría en una revelación que cambiaría el curso de la humanidad. El lavamiento de los pies en aquella noche del Jueves Santo constituye uno de los gestos más desconcertantes y profundamente reveladores de todo el ministerio de Jesús. No fue un acto secundario dentro de la cena, sino una declaración silenciosa que condensaba el corazón mismo de su misión. El Evangelio de Juan introduce este momento con una afirmación cargada de significado. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa. Es precisamente desde esa conciencia absoluta de su identidad divina que realiza el gesto más inesperado. No actúa por ignorancia de quién es, sino por la plenitud de saberlo. En medio de una cena marcada por tensiones ocultas, la rivalidad entre los discípulos por quién sería el mayor, la traición ya gestándose en el corazón de Judas, Jesús rompe el curso normal de los acontecimientos. Se quita el manto, toma una toalla, la ciñe a su cintura y vierte agua en una vasija. Luego, uno por uno, comienza a lavar los pies de sus discípulos.
En el contexto cultural del siglo I, este acto no era simplemente un gesto de cortesía, sino una tarea reservada para el siervo de más bajo rango en la casa. Era tan humilde que incluso los discípulos de un maestro no estaban obligados a hacerlo, y sin embargo, el maestro y señor se arrodilla ante ellos. El contraste es tan radical que provoca una reacción inmediata en Pedro. Cuando Jesús llega a él, su respuesta es de resistencia. «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» No es arrogancia, es desconcierto. Pedro no puede reconciliar en su mente la idea de un Mesías con autoridad divina, inclinándose en una postura de servicio tan humillante. Pero la respuesta de Jesús revela que este acto va mucho más allá de la superficie. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y añade una frase que penetra hasta lo más profundo del significado espiritual. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí el gesto adquiere una dimensión que trasciende lo simbólico inmediato. El agua que limpia el polvo de los pies se convierte en una figura de una limpieza más profunda, una purificación interior que solo Cristo puede ofrecer. El lavamiento no es solo un ejemplo de humildad, es una anticipación de la cruz. Así como esa noche Jesús lavó con agua, al día siguiente limpiaría con su sangre. La resistencia de Pedro refleja la dificultad humana de aceptar una gracia que se humilla para alcanzarnos. Pero la insistencia de Jesús muestra que esa gracia no es opcional, es esencial para la comunión con Él. Cuando Jesús termina y vuelve a tomar su lugar, no deja el gesto sin explicación, lo transforma en enseñanza. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí se establece un principio fundamental del liderazgo en el reino de Dios. La autoridad no se ejerce desde la imposición, sino desde el servicio. La grandeza no se mide por la posición, sino por la disposición a descender. A lo largo de la historia, esta enseñanza ha desafiado constantemente a la comunidad cristiana. Va en contra de los instintos naturales del poder humano, que busca elevarse, dominar y ser reconocido. Pero el modelo de Cristo redefine completamente esos valores. El verdadero liderazgo se expresa en la capacidad de servir, de cargar con las necesidades de otros, de humillarse voluntariamente sin perder la dignidad, porque la dignidad proviene de la identidad en Dios, no del reconocimiento externo. El lavamiento de los pies revela también la naturaleza del amor de Cristo. No es un amor abstracto ni distante, sino un amor que se acerca, que toca, que limpia lo que está sucio, que no se retrae ante la fragilidad humana. Es un amor que actúa incluso sabiendo que será traicionado, negado y abandonado. Jesús lavó los pies de todos, incluso los de Judas. Este detalle, aunque silencioso en la narrativa, resuena con una fuerza impresionante. El amor de Cristo no depende de la respuesta del otro. En ese aposento alto, en medio de una noche cargada de destino, el gesto de Jesús se convierte en una ventana hacia el carácter de Dios mismo. Un Dios que no se aferra a su posición, sino que se inclina. Un Rey que no domina con fuerza, sino que transforma mediante el servicio. Y un Salvador que no solo enseña con palabras, sino que encarna con acciones el camino que invita a seguir. La cena pascual que Jesús compartió con sus discípulos en aquel Jueves Santo no fue simplemente una comida tradicional, sino una liturgia cargada de siglos de significado que alcanzaba en ese momento su cumplimiento definitivo. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en el cenáculo, es necesario adentrarse en la estructura del seder pascual, tal como se practicaba en el judaísmo del Segundo Templo. No era una cena ordinaria, sino una experiencia de memoria viva, en la que cada participante no solo recordaba la salida de Egipto, sino que la revivía como si fuera propia. El seder seguía una secuencia cuidadosamente establecida, centrada en 4 copas de vino que representaban las promesas de redención expresadas en Éxodo. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré como mi pueblo. La primera copa, la de la santificación, abría la celebración con una bendición que marcaba la noche como distinta a todas las demás. Luego venían las hierbas amargas,
sumergidas en agua salada o vinagre, evocando las lágrimas y la dureza de la esclavitud. A continuación, se narraba la Ágada, el relato del Éxodo, acompañado de preguntas rituales que introducían a cada generación en la historia de su pueblo. La segunda copa, llamada de la proclamación, se bebía tras esta narración, seguida por los salmos del Jalel, cantos de alabanza que elevaban la memoria hacia la gratitud. Después venía la comida principal, el cordero pascual, el pan sin levadura, matzá y el charoset, esa mezcla dulce que recordaba el mortero de los esclavos en Egipto. Finalmente, tras la comida, se compartía la tercera copa, conocida como la copa de la redención, y luego la cuarta, la de la consumación, que cerraba la liturgia con más salmos. Es precisamente en este marco tan profundamente arraigado donde Jesús introduce algo completamente nuevo y al mismo tiempo eternamente esperado. Durante el momento posterior a la comida, cuando el pan sin levadura era tomado y partido, Jesús pronuncia palabras que ningún judío había escuchado jamás en ese contexto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Con esta afirmación, no estaba simplemente añadiendo una interpretación simbólica. Estaba declarando que él mismo era el verdadero pan, la realidad hacia la cual todas las figuras anteriores apuntaban. De igual manera, al tomar la copa, muy probablemente la tercera, la copa de la redención, y decir: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama», Jesús estaba realizando una reinterpretación radical del Éxodo. Ya no se trataba solo de la liberación de la esclavitud en Egipto, sino de una redención mucho más profunda y universal. Su sangre no sería una señal externa en los dinteles de las puertas, sino el fundamento de un pacto nuevo, anunciado por el profeta Jeremías, inscrito no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. En ese instante, la historia de Israel se reorganiza en torno a la persona de Cristo. El Cordero Pascual deja de ser un animal sacrificado año tras año y encuentra su cumplimiento en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan sin levadura, símbolo de la prisa de la liberación, se convierte en el cuerpo entregado por amor. Las copas, que recordaban promesas antiguas, encuentran su plenitud en una obra que no necesita repetirse, porque es perfecta y definitiva. Pero lo que Jesús instituye esa noche no se limita a ese momento histórico. Al decir «haced esto en memoria de mí», establece un rito que trasciende el tiempo y se convierte en el centro de la vida de la Iglesia. La Cena del Señor no es solo un recuerdo del pasado, sino una proclamación viva. Cada vez que el pan es partido y la copa es compartida, se anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Es, por tanto, un punto de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro. Memoria de la cruz, comunión en el presente y anticipación del reino venidero. A lo largo de los siglos, comunidades cristianas en todos los contextos culturales han repetido este gesto, regresando una y otra vez a ese aposento alto. En cada celebración, el eco de aquellas palabras resuena con la misma fuerza. El cuerpo entregado, la sangre derramada, el pacto sellado, no como una simple repetición ritual, sino como una participación espiritual en el misterio de la redención. La cena pascual del Jueves Santo, por tanto, no fue el final de una tradición, sino su transformación definitiva. Fue el momento en que la sombra cedió su lugar a la realidad, en que la promesa se hizo presente y en que Dios reveló de manera plena su plan de salvación. En ese pan partido y en esa copa compartida, el cielo y la tierra se encontraron, y la historia humana fue marcada para siempre. En medio de la intimidad del cenáculo, mientras la cena avanzaba y las palabras de Jesús comenzaban a revelar dimensiones cada vez más profundas de su misión, una tensión invisible atravesaba la atmósfera. No era perceptible a simple vista, pero estaba presente, silenciosa y densa, como una grieta que se abre en lo más profundo de una relación. Fue entonces cuando Jesús, con el espíritu turbado, pronunció una de las declaraciones más inquietantes de toda la noche. de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». La mesa quedó en silencio. Las miradas comenzaron a cruzarse, cargadas de desconcierto, de incredulidad, incluso de temor.
Nadie parecía comprender cómo algo así podía ser posible dentro de ese círculo tan cercano. Los discípulos no reaccionaron con sospecha hacia un solo individuo, sino con una introspección casi angustiada. Cada uno comenzó a preguntarse, ¿seré yo? Esa reacción revela la profundidad del momento. No era simplemente la revelación de una traición, sino la exposición de la fragilidad del corazón humano frente al misterio del mal. Pedro, incapaz de soportar la incertidumbre, hizo señas a Juan, que estaba recostado junto a Jesús, para que le preguntara directamente de quién hablaba. Juan, acercándose con la confianza de quien ha permanecido cerca, susurra la pregunta: «Señor, ¿quién es?». La respuesta de Jesús no fue dada en voz alta para todos, sino en un gesto cargado de significado cultural: «A quien yo diere el pan mojado». En el contexto del banquete en el Antiguo Oriente, ofrecer un bocado mojado no era un acto trivial, era una señal de honor, de cercanía, incluso de afecto especial hacia un invitado. Jesús tomó el pan, lo mojó en el plato y se lo dio a Judas Iscariote. Este detalle es profundamente desconcertante. El mismo gesto que en apariencia expresa intimidad y reconocimiento, revela al mismo tiempo la identidad del traidor. En ese instante, dos realidades opuestas convergen en una sola escena. Por un lado, la cercanía física de Judas a Jesús, su participación en la cena, su inclusión en el grupo de los 12, su mano extendida, recibiendo el pan del Maestro. Por otro lado, la distancia interior que ya había tomado forma en su corazón, una decisión sellada en secreto, una oscuridad que no había comenzado esa noche, sino que había crecido lentamente en lo profundo de su voluntad. El Evangelio de Juan lo expresa con una sobriedad estremecedora. Y después del bocado, Satanás entró en él. No se trata solo de una influencia externa, sino de la consumación de una elección interna. Y entonces, Judas se levanta. El gesto es breve, casi imperceptible en medio de la escena, pero su significado es abismal. Sale del aposento alto, abandona la mesa, deja atrás la presencia de Jesús. Y el evangelista añade una frase que trasciende lo descriptivo para entrar en lo simbólico: «Y era de noche». No es solo una referencia al momento del día, sino una expresión de la condición espiritual en la que Judas se adentra. Sale de la luz hacia la oscuridad, no solo física, sino moral y espiritual. Lo más inquietante es que los demás discípulos no comprendieron lo que estaba ocurriendo. Algunos pensaron que Jesús le había dado una instrucción práctica, quizás comprar algo para la fiesta o dar limosna a los pobres. La traición ocurrió delante de sus ojos y pasó desapercibida. Esta ceguera revela una verdad incómoda. El mal no siempre se presenta con claridad evidente. A veces se oculta bajo apariencias de normalidad, incluso de cercanía. El momento de la traición en el cenáculo es, por tanto, un contraste poderoso entre la gracia ofrecida y la decisión rechazada. Jesús, hasta el último instante, extiende un gesto de amistad. Judas, aún recibiéndolo, elige otro camino. Es la tragedia de un corazón que, estando tan cerca de la luz, decide permanecer en la oscuridad. Y en ese contraste, el relato no solo narra un hecho histórico, sino que revela una dimensión profunda de la condición humana. La posibilidad de estar junto a la verdad y, aún así, rechazarla. Después de la salida de Judas, el ambiente en el cenáculo cambió de manera profunda. Lo que hasta ese momento había estado marcado por la tensión y el misterio de la traición, dio paso a uno de los momentos más íntimos y densos de todo el Evangelio: el discurso de despedida de Jesús. En esas horas finales antes de su arresto, Jesús abrió su corazón a sus discípulos con una claridad, una ternura y una profundidad que solo se comprenden a la luz de lo que estaba a punto de suceder. No eran palabras improvisadas, eran palabras pronunciadas con la urgencia de quien sabe que cada frase puede quedar grabada para siempre en la memoria de quienes escucha. Jesús comienza estableciendo el fundamento de todo lo que seguirá: el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No se trata de un amor genérico ni abstracto, sino de un amor definido por su propio ejemplo, un amor que sirve,
que se entrega y que permanece incluso frente a la traición y el abandono. En ese mandamiento se resume la identidad de la comunidad que nacería después de su resurrección. El mundo no reconocería a sus discípulos por su poder ni por su conocimiento, sino por la calidad de su amor. Pero junto a este llamado, Jesús también prepara a sus discípulos para la realidad que enfrentarán. Les habla con honestidad sobre el rechazo del mundo, sobre la aflicción que vendrá, sobre la incomprensión que experimentarán. Sin embargo, no los deja en la incertidumbre. Les promete la venida del Consolador, el Espíritu Santo, a quien describe como aquel que enseñará, recordará sus palabras y guiará a la verdad. Esta promesa introduce una dimensión completamente nueva. Aunque Jesús se va físicamente, su presencia no desaparecerá. Se transformará en una presencia interior, constante, viva en cada creyente. En medio de estas enseñanzas, Jesús pronuncia una de las declaraciones más profundas de todo el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con estas palabras, no solo señala una dirección, sino que se presenta a sí mismo como el acceso mismo a Dios. No ofrece simplemente un método o una enseñanza, sino su propia persona como puente entre la humanidad y el Padre. Esta afirmación redefine completamente la comprensión de la relación con Dios. Ya no se trata de un sistema de mediaciones externas, sino de una comunión directa a través de Cristo. A lo largo de este discurso, Jesús entrelaza promesas con advertencias, consuelo con verdad, revelando un equilibrio perfecto entre realismo y esperanza. Les habla de una paz que no depende de las circunstancias. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz que no elimina el conflicto externo, pero que sostiene el corazón en medio de él. Es la paz que nace de la certeza de que, a pesar de todo, el propósito de Dios se cumplirá. El punto culminante de este bloque llega en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, un momento único en toda la Escritura. Jesús, levantando los ojos al cielo, comienza a orar no solo por sus discípulos presentes, sino también por todos aquellos que creerían en él a través de su palabra. Lo que sigue no es una oración común, sino una conversación íntima entre el Hijo y el Padre, en la que los discípulos son testigos de la relación eterna que existe en el corazón de la Trinidad. Jesús ora por la unidad de sus seguidores. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta unidad no es simplemente organizativa o externa, sino profundamente espiritual, reflejo de la misma comunión divina. Ora también por su protección en medio del mundo, no para que sean quitados de él, sino para que sean guardados del mal. Y en uno de los momentos más conmovedores, extiende su intercesión hacia el futuro. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este detalle abre una dimensión extraordinaria. En esa noche, en ese aposento alto, Jesús estaba orando no solo por los 12, sino por todos los creyentes de todas las generaciones. Su mirada atraviesa el tiempo y alcanza a cada persona que llegaría a la fe siglos después. La oración sacerdotal revela que la redención no es un acto impersonal, sino profundamente relacional. Cada creyente está incluido en el deseo de Cristo de llevarlos a la comunión con el Padre. Así, el discurso de despedida no es simplemente una preparación para la ausencia, sino una revelación de una nueva forma de presencia. Jesús no abandona a los suyos, los introduce en una relación más profunda, sostenida por el Espíritu, fundamentada en el amor y dirigida hacia la unidad y la vida eterna. En esas palabras finales, pronunciadas en la quietud del cenáculo, se establece el fundamento espiritual de la Iglesia y se revela el corazón mismo de Dios hacia la humanidad. Cuando salieron del cenáculo y descendieron por las calles silenciosas de Jerusalén, la noche envolvió a Jesús y a sus discípulos con una densidad que parecía anticipar lo que estaba por suceder. Cruzaron el valle del Cedrón y comenzaron a subir la ladera del Monte de los Olivos hasta llegar a un lugar familiar para ellos. Getsemaní, un huerto entre olivos cuyo nombre significa prensa de aceite. Allí, donde las aceitunas eran trituradas hasta extraer su esencia, el Hijo de Dios entraría en una presión espiritual de una intensidad indescriptible.
Jesús se detuvo y, separando a Pedro, a Santiago y a Juan del resto, los llevó más adentro del huerto. Fue entonces cuando comenzó a manifestar algo que los discípulos nunca habían visto en él con esa profundidad, una tristeza abrumadora. «Mi alma está muy triste hasta la muerte», les dijo. No era una metáfora. Era la expresión de un peso real, una angustia que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Les pidió que velaran con él, que permanecieran despiertos en esa hora decisiva, mientras él se apartaba a orar. Al avanzar unos pasos más, Jesús cayó rostro en tierra. La imagen es poderosa. Aquel que había calmado tormentas, que había resucitado muertos y que había hablado con autoridad divina, ahora se postra en el suelo, en una postura de total entrega, y desde ese lugar pronuncia una oración que revela la profundidad del misterio que está enfrentando. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La copa no era simplemente la muerte física, era la carga total del pecado humano, la experiencia de la separación que ese pecado produce, el peso de la justicia divina sobre el mal del mundo. Lucas añade un detalle que intensifica aún más la escena. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, puede ocurrir bajo niveles extremos de estrés. No es solo un dato médico, es una señal visible de la intensidad de la lucha interior de Jesús. En ese momento, el sufrimiento no es solo anticipado, es ya comenzado en lo más profundo de su humanidad. Regresa a sus discípulos y los encuentra dormidos. Aquellos que habían prometido permanecer fieles, que habían afirmado estar dispuestos a morir con él, no pueden mantenerse despiertos ni una hora. Jesús no los reprende con dureza, sino con una mezcla de tristeza y comprensión. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelve a orar, una segunda vez, y luego una tercera, repitiendo la misma entrega, afirmando la misma obediencia. Cada oración es un acto de rendición voluntaria, una alineación perfecta entre la voluntad humana del Hijo y la voluntad divina del Padre. En medio de esa lucha, el cielo no permanece distante. Lucas menciona que un ángel apareció para fortalecerlo, no para quitarle la copa, sino para sostenerlo mientras la acepta. Es un momento de comunión silenciosa entre el cielo y la tierra, donde el sufrimiento de Cristo es acompañado, pero no evitado. La redención no sería lograda por la evasión del dolor, sino por su aceptación. Y entonces, en la oscuridad del huerto, aparece Judas. No llega solo. Viene acompañado de una multitud armada, enviada por los principales sacerdotes y ancianos, portando antorchas que iluminan la noche y armas que revelan la intención de arrestar a alguien considerado peligroso. Judas había acordado una señal. Aquel a quien besara sería el indicado. Se acerca a Jesús y lo saluda. «Salve, maestro», y lo besa. El gesto es profundamente irónico y trágico. El beso, símbolo de afecto y respeto, se convierte en instrumento de traición. Jesús responde con una palabra que atraviesa el corazón. «Amigo, ¿a qué has venido?». Incluso en ese momento, no hay odio en su voz, sino una última expresión de gracia. La tensión estalla cuando Pedro, incapaz de aceptar lo que está ocurriendo, saca una espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Es un intento impulsivo de defender a su maestro, de resistir por la fuerza lo que no comprende. Pero Jesús lo detiene de inmediato. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y añade una declaración que revela su autoridad, incluso en ese momento. Podría pedir legiones de ángeles, pero no lo hace. Su entrega no es por falta de poder, sino por decisión. En un gesto final de misericordia, Jesús toca la oreja del hombre herido y lo sana. Es el último milagro antes de su arresto, y no es para liberar a un discípulo, sino para restaurar a uno de sus captores. Es la coherencia absoluta de su mensaje, amar incluso en medio de la violencia. Los discípulos, al ver lo que ocurre, huyen. El círculo que había estado con él durante años
se disuelve en cuestión de momentos. Jesús queda solo, rodeado por aquellos que vienen a prenderlo. Lo toman, lo atan y lo llevan fuera del huerto. La noche continúa, pero ya no es solo una noche física, es el inicio del camino hacia la cruz. Getsemaní se convierte así en el lugar donde la obediencia vence al temor, donde el amor se mantiene firme frente a la traición y donde el plan de Dios avanza no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Es el punto donde la voluntad humana de Jesús, en toda su autenticidad, se somete plenamente al propósito eterno, abriendo el camino para la redención del mundo. El Jueves Santo no es solo un episodio histórico dentro de la narrativa de la Pasión, sino una revelación concentrada del corazón mismo del Evangelio. En esa noche convergen dimensiones esenciales de la fe cristiana que siguen teniendo una vigencia profunda para la vida del creyente hoy. Todo comienza con el amor, un amor que no se limita a palabras, sino que se expresa en acciones concretas. En el Maestro que se inclina a lavar los pies de sus discípulos, en el pan que se parte, en la copa que se entrega. Es un amor que desciende, que sirve, que se da sin reservas, incluso sabiendo que será rechazado. Ese amor se convierte en pacto. La cena del Señor, instituida en el cenáculo, no es un simple rito, sino el signo visible de una alianza nueva y definitiva entre Dios y la humanidad, ya no basada en sacrificios repetidos, sino en la entrega perfecta de Cristo. Cada vez que la Iglesia participa de ese pan y de esa copa, no solo recuerda, sino que entra en comunión con esa realidad viva, proclamando una redención que sigue actuando en el presente. El Jueves Santo también revela la dimensión de la intercesión. Jesús no solo actúa, también ora, y en su oración sacerdotal incluye no solo a los discípulos presentes, sino a todos los que creerían en él a lo largo de la historia. Esto transforma la experiencia de la fe en algo profundamente personal. Cada creyente es conocido, recordado y presentado ante el Padre por el mismo Cristo. La fe no es un acto aislado, sino una respuesta a una intercesión que ya ha sido pronunciada. A esto se suma la obediencia, visible de manera suprema en Getsemaní. Frente al peso del sufrimiento, Jesús no huye ni se resiste, sino que se entrega plenamente a la voluntad del Padre. Esta obediencia no es pasiva, es una decisión activa de confiar, incluso cuando el camino conduce al dolor. Para el creyente, esto se convierte en modelo. Seguir a Cristo implica aprender a decir, no mi voluntad, sino la tuya, en medio de las propias luchas. Pero el Jueves Santo no termina en la oscuridad del huerto ni en el arresto. Está atravesado por una esperanza que mira más allá. La cena apunta hacia el banquete futuro, la oración hacia la gloria venidera, la obediencia hacia la resurrección. La fe cristiana vive en esa tensión entre lo ya cumplido y lo que aún se espera. Por eso, el Jueves Santo sigue siendo actual. No es solo una memoria litúrgica, sino una invitación constante a vivir en el amor que sirve, a permanecer en el pacto, a confiar en la intercesión de Cristo, a caminar en obediencia y a sostenerse en la esperanza. Es una noche que no quedó atrás en la historia, sino que continúa iluminando el presente de cada creyente.